Buenos días, mi nombre es María Eugenia Cabrillana y en esta oportunidad vamos a ver la histología de la médula ósea y el proceso de hematopenia. La médula ósea en el desarrollo embriológico comienza a formarse a partir del saco vitelino en las primeras semanas del desarrollo. A partir de células del mesodermo, el saco vitelino, que se transforman en eritroblastos, los cuales van a luego transformarse en glóbulos rojos. Más adelante, el hígado es el que toma la función de médula ósea o de lugar en donde se sintetizan las células sanguíneas y lo hacen a partir de stem cells que provienen de la pared de la aorta. Luego, el vaso es el que toma el mando para la síntesis de células sanguíneas para finalmente, al principio del segundo trimestre, la médula ósea comienza a formarse en la porción medular de los huesos largos y cortos a medida que estos se van formando. Para mantenerse luego del nacimiento y la primera infancia, tanto en huesos largos como en cortos, y en la adultez quedar solamente remitida a vértebras, esternón, costillas y cresta ilíaca. Durante la formación de los huesos, en el proceso de osificación endocondral a partir de un molde de cartílago, en donde hay un ingreso de vasos sanguíneos a este cartílago que además de traer factores que estimulan a la transformación de hueso, también traen precursores de células sanguíneas, las cuales van a formar el tejido hematopoyético, que se va a alojar en la porción medular de los huesos largos y también en aquellos huesos que se estén formando por osificación intramembranosa. Hay una transformación de células mesenquimáticas a células madres hematopoyéticas. La médula ósea, luego del proceso de osificación, el mesénquima va a dar lugar a la estructura de la médula ósea, la cual está formada por un estroma, que es el tejido de sostén, formado por el tejido reticular, formado por la célula reticular o adventicia y las fibras reticulares, y las células del tejido adiposo. Y el parénquima, que va a ser la porción funcional de la médula, va a estar dada por el tejido hematopoyético. La médula ósea es considerada un órgano linfático primario en donde se generan las células inmunes de la inmunidad. En los órganos linfáticos podemos encontrar también esta estructura de estroma y parénquima, en donde también el tejido reticular es característico como porción del estroma. En el resto de los órganos hematopoyéticos tenemos una cápsula de tejido conectivo que los separa, que divide estos órganos. En la médula ósea, esa estructura está formada por el hueso, la cual va a dar ese marco o esa contención a la médula. La porción de tejido óseo va a estar dividida entonces por el endostio, por estas células progenitoras sanguíneas. ¿Qué podemos encontrar cuando vemos un corte de médula, de médula ósea? En este caso es un corte de hueso, por eso podemos ver parte de este tejido. Podemos ver los vasos sanguíneos, que en este caso es un corte transversal de un sinusoide. En este gráfico nos representa un corte longitudinal del sinusoide. El sinusoide es un capilar ancho de gran calibre que está tapizado por un epitelio plano simple de células endoteliales, y eso es por el epitelio que tapiza este vaso, y por el otro lado vamos a encontrar células adventicias o células reticulares que forman una especie de red junto con las fibras reticulares para darle sostén a estas células, a este conglomerado de células hematopoyéticas, las cuales se organizan en colonias formadoras, en unidades formadoras de colonias de todos los linajes de las células. Podemos encontrar megacariocitos, que son los precursores de las células de las plaquetas,
aquí en esta imagen de la derecha vemos el megacariocito como una célula de un núcleo lobulado grande y un citoplasma eosinófilo. El resto de las linajes celulares es de difícil diferenciación en este tipo de corte y con esta tinción que observamos aquí. Además, podemos encontrar adipocitos, o en este caso el lugar que ocupaba el adipocito, que en el caso de médulas óseas adultas, estos adipocitos aumentan con respecto a la cantidad de células sanguíneas o células hematopoyéticas. Con respecto a la irrigación de la médula ósea, podemos ver que parte de la arteria nutricia que ingresa por la diáfisis del hueso se divide en las ramas longitudinales del hueso, las cuales van a ramificarse y desembocar en los capilares sinusoidales de los cuales estuvimos hablando recién. Son característicos de la médula, son vasos capilares de gran calibre y cuya característica, además de tener un epitelio plano simple, tienen una membrana basal discontinua, acompañado por células reticulares o adventicias, las cuales le dan un poco de soporte a esta pared y además del sostén que le van a generar a las células hematopoyéticas. En esta micrografía electrónica de barrido podemos ver aquí el espacio que estaban ocupando o la luz de los sinusoides. Verán que son de gran calibre estos capilares. Y aquí lo que vemos son las células que están formando las colonias que van a dar origen a todas las células hematopoyéticas, aquí el lugar ocupado por los adipocitos. Con respecto al parénquima de la médula ósea, podemos reconocer en esta foto, en esta micrografía óptica de una biopsia de médula ósea teñida con hematoxilina y eosina, podemos reconocer a un grupo de células especiales que las denominamos nidos de eritroblastos. Fíjense que sus núcleos son bien redondos y los citoplasmas bastante eosinófilos que corresponden a eritroblastos ortocromatófilos que están próximos a liberar el núcleo y ser liberados a la circulación. Entonces, acompañando o rodeando a estos sinusoides se encuentran entonces las unidades formadoras de colonias de eritrocitos y los nidos de eritroblastos acompañados por macrófagos, los cuales van a fagocitar los núcleos y los restos celulares que se vayan liberando producto de la maduración de estas células. Cuando estas células ya están maduras y listas para salir a circulación, lo que sucede es que por un pasaje transcelular, o sea que quiere decir que las células endoteliales se separan, la membrana basal es discontinua, lo cual no genera una barrera, y las células ya maduras atraviesan los límites entre célula y célula y pasan a circulación. Los eritroblastos, los nidos de eritroblastos se ubican muy próximos al sinusoide, lo cual no es dificultosa la llegada al torrente sanguíneo. Por otro lado, los megacariocitos también se encuentran próximos y también estas prolongaciones citoplasmáticas llenas, cargadas de gránulos y delimitadas por estos canalículos van a producir la fragmentación del citoplasma del megacariocito y la liberación de plaquetas al torrente sanguíneo. Por otro lado, las unidades formadoras de leucocitos pueden ubicarse más lejos de la pared del sinusoide, ya que ellos, una vez que están maduros por diapedesis, se aproximan a la pared del sinusoide para luego pasar al torrente sanguíneo. A todas estas células que hemos nombrado, a todas estas colonias, lo llamamos la médula ósea roja, junto con estos sinusoides, que sería la médula ósea activa, productora de células sanguíneas. En la infancia también tenemos la aparición de adipocitos como parte de la célula de sostén, pero en la adultez estos adipocitos empiezan a ocupar más lugar, reemplazando a estas células
madres hematopoyéticas, formando lo que conocemos como la médula ósea amarilla o inactiva, que si bien es inactiva, pero si en el caso de que el adulto por alguna causa necesite la reactivación de esta médula ósea por alguna patología o alguna causa, esta médula ósea se puede transformar en médula ósea roja activa sintetizadora de células sanguíneas, para reponer células sanguíneas, ¿sí? Con respecto a la hemopoiesis, hoy en día se acepta la teoría monofilética, la cual dice que a partir de una célula madre hemopoyética multipotente, la cual se divide para dar células progenitoras pluripotentes y se va a dividir se va a dividir y se va a diferenciar en células progenitoras del linaje linfoide y por otro lado va a dar origen a células progenitoras del linaje mieloide. Aquellas que se formen aquellas del linaje linfoide nos van a dar todos los tipos de linfocitos que conocemos, linfocitos B, T y natural killer. En el caso de los linfocitos B y en el caso puntual de los humanos, el linfocito B queda en la médula hasta madurar y ser un linfocito B activo, maduro, inmune. En cambio, los linfocitos T se van a formar en la médula, pero van a migrar al timo para su maduración. Con respecto a la célula progenitora mieloide, esta a su vez se va a dividir dando otras células progenitoras, las cuales vamos a tener las unidades formadoras de colonia del sistema granulocito-monocito, la cual va a dar, por un lado, la formación de la célula formadora de monocitos, progenitora de monocitos, la cual se diferencia a monoblastos y luego a monocitos, y el monocito cuando entra a los tejidos es macrófago, y la célula progenitora que va a dar granulocitos nos va a dar los neutrófilos, los basófilos y el eosinófilo. También el mastocito deriva de esta célula progenitora. Con respecto a las unidades formadoras de colonias, pero ahora del linaje megacariocito-eritrocito, se va a dividir dando por un lado el megacarioplasto, o la célula progenitora del megacariocito, y la célula progenitora de eritrocito, los cuales van a dar sus derivados. Inicialmente, estas células madres o pluripotentes van a sufrir divisiones, formando una especie de colonia, ocupando un espacio determinado que tienen. Una vez que ocupan ese espacio y que forman una colonia de células, frenan su división y comienzan lo que se conoce como el proceso de maduración y diferenciación. ¿Qué ocurre durante este proceso de maduración y diferenciación? Cambios morfológicos con reducción del tamaño global y disminución de la relación núcleo-citoplasma. Estos son los cambios que se pueden observar en el núcleo, como pérdida del nucleolo, disminución del tamaño del nucleolo, condensación de la cromatina, cambios de formas o eyección del núcleo, como es en el caso del glóbulo rojo. Los cambios en el citoplasma, disminución de la basofilia, aumento de la cantidad de citoplasma y cambios en las características de los granos. Aquí, por ejemplo, para poder analizar los cambios o el estado de la hematopoiesis o hemopoiesis, es necesario realizar aspirados de médula ósea, los cuales se realizan extendidos, o sea, se extiende una gota de ese aspirado sobre un portaobjetos y se lo tiñe con una tinción de Maigrum-Walchiense. En el próximo video voy a explicarles al respecto de esta tinción quiero decirles que es la óptima para poder evaluar todas las células en los distintos estadios madurativos. Aquí, por ejemplo, pueden ver el linaje mielocítico, en donde podemos ver un mieloblasto, que sería la célula más indiferenciada o más inmadura de la serie mielocítica, que va a dar origen al neutrófilo. Luego el promielocito, que aquí está. Fíjense que hay una disminución del tamaño del núcleo con respecto al tamaño del citoplasma, disminuye la basofilia con respecto del promielocito al mielocito.
Luego, si vemos un metamielocito, que serían este o este, fíjense que nuevamente la cromatina se empieza a ver más condensada, la disminución notoria de la basofilia del citoplasma, los gránulos cambian de aspecto, van madurando, ¿sí? Y luego el próximo estadio, que sería el neutrófilo encallado o en banda, en donde empieza la segmentación del núcleo del neutrófilo. En estas fotos no es posible apreciar los gránulos en el citoplasma, ya que en el caso del neutrófilo los gránulos son muy delgaditos, muy finos. Lo que quedaría por que ocurra aquí es que el núcleo del neutrófilo se siga segmentando hasta obtener hasta 5 segmentaciones en el núcleo, lo cual es lo óptimo para que este neutrófilo. Por este lado, por ejemplo, pueden tener el linaje de las células rojas, en donde podemos ver desde la célula más inmadura, que es el proeritroblasto. Fíjense la basofilia del citoplasma, lo laxo del núcleo, la presencia de los nucleolos. Pero cuando vamos al eritroblasto basófilo, fíjense la disminución del tamaño de la célula, el aumento del citoplasma con respecto al núcleo, y nuevamente si nos vamos al policromatófilo, fíjense nuevamente cómo esto empieza a disminuir la basofilia del citoplasma, la condensación del núcleo, y en el eritroblasto ortocromatófilo ya el citoplasma del eritrocito es notoriamente eosinófilo, el núcleo se ha condensado y está listo para ser expulsado y quedar como reticulocito, en donde sí queda un remanente de retículo endoplasmico rugoso para completar el espacio que estaba ocupando el núcleo con más cantidad de hemoglobina, y cuando esa hemoglobina ya se haya sintetizado, quedaría listo el glóbulo rojo para ser liberado a circulación. Aquí ustedes pueden ver en un extendido de médula ósea, también teñido con hematoxilineos, con Maigrum walchiensis, un eritroblasto ortocromatófilo, acá uno que ha expulsado su núcleo, un proeritroblasto, ¿sí? Otro eritroblasto ortocromatófilo y, por supuesto, eritrocitos ya maduros. Finalmente, aquí les presento un megacariocito. Fíjense su núcleo polilobulado, son células bastante grandes, en donde su citoplasma es eosinófilo, y al verlo en una micrografía electrónica de transmisión podemos ver estos canalículos que van a delimitar a las plaquetas, a la formación de las plaquetas, que luego van a ser, se va a generar el corte del citoplasma y la liberación de los fragmentos citoplasmáticos que van a dar lugar a las plaquetas en circulación. Finalmente, y como para repasar, les vuelvo a mostrar estas dos imágenes en donde repasaremos lo que ustedes deben ver en el trabajo práctico y reconocer en estos preparados o en estas fotos, en donde deben reconocer entonces los adipocitos, los nidos de eritroblastos, aquí tenemos uno, los sinusoides, aquí hay uno, aquí hay otro, los megacariocitos, aquí tenemos uno, y con reconocer estas estructuras habremos completado el estudio de la médula ósea, por lo menos en los preparados.